Hoy es mi último discurso aquí como presidente en la Asamblea y quiero aprovechar para saludar a todos los funcionarios, a toda la organización y especialmente a la delegación uruguaya que ha trabajado en estos años en equipo ante las Naciones Unidas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Micaela Gorriti, soy licenciada en Ciencia Política por la Universidad de la República y el día de hoy vamos a estar analizando algunos discursos de líderes mundiales que se dieron en los últimos días en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York, en Estados Unidos. De hecho, la vida en sociedad trata del desarrollo del individuo y al mismo tiempo del bien común. Así lo ha enunciado nuestra Constitución desde la época de nuestra independencia y obviamente ha ido evolucionando con el cambio de las costumbres sociales. La verdad que por momentos lo sentí un poco improvisado, orientado más a hacer política doméstica que a referirse a problemas globales. Una falta de elaboración también en algunos temas importantes que él trae. Los presenta como si fueran eslóganes, los introduce como titulares sin desarrollar mucho, sin presentar propuestas o ejemplos que vayan en ese sentido. Estoy convencido que la globalización se va a profundizar cada vez más y esta es una excelente oportunidad para entendernos más, para conocernos más y para aprovechar las sinergias del encuentro de distintas culturas. Eso va a ser posible siempre y cuando seamos tolerantes y respetuosos del país, de aquellos que piensan distinto. Creo que va en línea también con lo que ha sido la política exterior del gobierno, una política exterior presidencial, una herramienta para hacer política en el ámbito doméstico también. Y no puedo dejar pasar y no puedo dejar de mencionar lo que está sucediendo en Venezuela. Entre otras cosas porque esto no es nuevo en nuestra postura. Por suerte siempre estuvimos lejos de ese régimen autoritario e intolerante. Otro tema importante que la calle Pou refiere es el asunto del medio ambiente. Hay países contaminantes por excelencia y habemos países que estamos haciendo un enorme esfuerzo por revertir procesos y al mismo tiempo regenerar el ecosistema. Para que ese camino sea transitable a mediano y largo plazo, se deben cumplir tanto los objetivos internos de mejora de los procesos de cada país y al mismo tiempo asumir los compromisos económicos por parte de los países que lo han hecho. Más que asumirlos, cumplirlos. Los que tenemos como vocación desde muy jóvenes el cuidado del medio ambiente, siempre vimos ese divorcio, esa separación entre la economía y el medio ambiente. Ahora se juntan, se entrelazan la economía y el medio ambiente. Eso es una muy buena noticia para la humanidad. Las finanzas sostenibles. Creo que se perdió un poco la oportunidad de presentar al Uruguay como un ejemplo en lo que es energías renovables, en el cambio de matriz energética. Nosotros hace años que ya tenemos una matriz energética basada básicamente en energías renovables. Ahora estamos empezando a explorar lo que tiene que ver con el hidrógeno verde, ¿no? Creo que ahí la calle podría haber presentado a Uruguay de otra forma que como lo hizo. Creo que es un tema clave al cual refiere, pero faltó como elaboración en ejemplos concretos o en propuestas concretas en cómo Uruguay podría aportar a este problema global. Hay como una condena selectiva a lo que es las violaciones de derechos humanos y que está como un poco en modo campaña electoral. Es decir, sabemos que el asunto sobre si calificar a Venezuela como una democracia, como un régimen autoritario, una dictadura, es un tema que prácticamente se ha vuelto un asunto de política doméstica en Uruguay, que divide opiniones, sobre todo en la oposición, en la principal fuerza política del país, que es el Frente Amplio. Ha llegado la hora de actuar por Venezuela, por los venezolanos, que si la comunidad internacional es tolerante ante estas actitudes, solo resta esperar saber cuál va a ser el próximo país que va a verse sometido a lo que están sometidos
los venezolanos. Sabemos que hay otras situaciones de violaciones a los derechos humanos en el mundo, empezando por la escalada de tensiones en Medio Oriente, por lo que está pasando en Ucrania también, en África, ni que hablar. Ninguna de estas situaciones dividen tanto a la oposición como el asunto de Venezuela. Entonces, yo creo que ahí está el motivo por el cual Lacalle decide hacer esta referencia y no a otras situaciones. La gran ausencia de su discurso fue el tema justamente conflicto en Medio Oriente y en Ucrania. Todos sabemos lo que viene pasando ya hace mucho tiempo en este país. Y muchos gobiernos y muchos líderes mundiales han mirado para el costado, por falta de interés, algunos de ellos, o lamentablemente algunos por interés. Entonces, ¿por qué lo hace? En mi opinión, porque estamos en campaña electoral y porque es un tema que divide a la opinión pública y en particular que divide al Frente Amplio. Entonces, de algún modo, el presidente utiliza este espacio para hacer campaña electoral en lugar de referirse a problemas globales y a cómo Uruguay podría dar el ejemplo en conducir soluciones o en mediar. En el caso de Venezuela, incluso solamente denuncia la situación y no propone un plan de cómo Uruguay podría liderar una salida negociada. Yo creo que acá ya no se trata de presentar las actas de las elecciones, ni nada que se le parezca. Acá se trata de condenar el fraude, se trata de condenar el régimen y condenar no solo un proceso electoral viciado. Hay que hacerlo también con la persecución política, con la violación de los derechos humanos, con la prisión arbitraria. Sé que muchos gobernantes, jefes de gobierno, jefes de Estado han hablado al respecto. A mí me parece que ha llegado la hora de actuar. Siento como que Uruguay perdió un poco la oportunidad de perfilarse como un emprendedor normativo, como un líder de alguna forma, un ejemplo de democracia, de esto de que les comentaba de energías renovables. Creo que había como puntos fuertes para tratar y desarrollar, sobre todo que no se hicieron y que el foco estuvo puesto más bien en el tema de Venezuela, que es importante, pero que hubo grandes ausencias, como les decía, lo que es el conflicto en Medio Oriente, en Ucrania, o mismo también la reforma de la ONU como organismo mediador de conflictos y de problemas globales, que fue algo recurrente en los discursos de los presidentes en esta instancia y que estuvo ausente en el caso de Lacalle Pou. Todos somos uno. Y en aquel momento refería a lo que nos había, si es que era necesario, nos había enseñado la pandemia, si es que alguno todavía no se había percatado. Con lo cual, además de ser una afirmación de sentido común, yo creo que a esta altura funciona o debería de funcionar como una guía cotidiana para el ejercicio del gobierno, tanto en lo interno como en la vinculación bilateral o multilateral. Créanme que estoy convencido que progresaríamos mucho más rápido y progresaríamos mucho más unidos. Muchas gracias.